El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a anunciar diciendo: enmiéndense, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, que estaban en el mar echando la red, pues eran pescadores. Les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca, reparando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Me acaban de informar que también acaban de solicitar que en esta Eucaristía nos unamos a la acción de gracias a Dios por la vida de Jonathan Salcedo Barreto, que está cumpliendo años. El Evangelio de hoy nos presenta el comienzo propiamente de la vida pública de Jesús. Y lo primero que encontramos es una situación de crisis, porque Jesús se entera de que Herodes mandó apresar a Juan, y Jesús sabe que no lo va a apresar para tenerlo en la cárcel, sino para matarlo. Así que Jesús decide dejar el sur y se va hacia el norte, a Galilea. No se va a Nazaret, donde había vivido hasta ese momento, porque Nazaret era una comunidad cerrada, nacionalista, y allí no cabía el anuncio del mensaje del Evangelio, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, dado el tradicionalismo cerrado que había en Nazaret, Jesús decide irse a Cafarnaún. Cafarnaún es una población de la que eran Simón y Andrés. Es una población en la que, como era un lugar de paso, convivían judíos con paganos. Ese es el ambiente que Jesús busca. Mientras que en Nazaret solamente había judíos y no aceptaban paganos, acá, por el contrario, conviven judíos con paganos.
Y el evangelista ve que en esto se cumple una profecía de Isaías, en la cual el profeta anuncia que la luz del amor de Dios va a brillar tanto para judíos como para paganos. Así como dirá más tarde Jesús, que Dios hace salir su sol para malos y buenos. Bueno, eso es lo que aparece ya aquí. Y comienza Jesús a dar su mensaje. El mensaje que da empieza por una exhortación: enmiéndense. A propósito de esto, quisiera llamar la atención sobre una cosa. En la mayoría de las traducciones hay una confusión entre los verbos enmendarse y convertirse. Y hoy en muchas partes se está diciendo conviértanse. No, no es conviértanse. Enmendarse es rectificar la injusticia que se da entre nosotros. Convertirse es cambiar a los ídolos para darle culto al Dios vivo y verdadero. Hoy precisamente se celebraba, o se celebra, ¿no? Pero no, por ser caer domingo no se va a hacer, se celebra la conversión de San Pablo. Esa sí es conversión. Y Pablo no era que fuera un borracho, ni un ladrón, ni un peleonero, ni nada de eso, pero sí tenía una idea equivocada de Dios. Pablo pensaba que Dios era únicamente para los judíos. Y por eso se sentía no solamente con el derecho a despreciar a los paganos, sino también a perseguir a los judíos que tuvieran relaciones abiertas con los paganos. Pablo tenía una imagen, una concepción equivocada de Dios y tuvo que convertirse de eso. ¿Y cómo se convirtió? Dándole fe a Jesús. A esto es a lo que se trata el Evangelio de hoy, que nosotros nos enmendemos, no todavía que nos convirtamos. Esa exigencia viene después. Y enmendarnos significa que cada uno deje de cometer injusticia contra su prójimo, sea cual sea la forma de injusticia que esté cometiendo. Desde el simple chisme, aunque digan que las palabras no quiebran huesos, desde el simple chisme hasta el atropello físico, cualquier injusticia que cometamos contra el prójimo, hay que enmendarla, hay que corregirla, porque de lo contrario, Dios no podrá reinar en nosotros. Dios no reina en la gente que atropella a su prójimo. Y luego Jesús se va al mar de Galilea. En el mar de Galilea encuentra dos parejas de hermanos. Unos que están a pie tirando la atarraya en el mar. Los otros están en una barca. Como nos damos cuenta, son dos parejas diferentes. La primera es una pareja de hermanos más bien pobres, no tienen barca. La segunda es una pareja de hermanos acomodados, donde hay una barca y donde hay un principio de autoridad. Está el padre, Zebedeo. Esto nos quiere indicar entonces que Jesús está llamando a gente que tenga como vínculo simplemente el hecho de ser hermanos, iguales, libres. Llama a los primeros con una metáfora militar que se usaba en aquella época. Jesús no tenía problemas con esas cosas y les dice: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Pescadores de hombres era una metáfora que se usaba en aquella época entre los militares para referirse a los conquistadores de pueblos.
Pero esa conquista de pueblos ellos la hacían por la fuerza de las armas. Entre otras, la red era un arma de guerra. Sin embargo, nosotros utilizamos el verbo conquistar en dos sentidos. Cuando nos referimos a esas conquistas de pueblos por medio de la guerra, es conquista violenta. Pero cuando nos referimos, por ejemplo, a conquistar un hombre a una mujer, ya es conquista por amor. A esta es a la que se refiere Jesús. Pero ellos entienden la otra. Y a Jesús no le preocupa que ellos no hayan captado la diferencia. Él se irá encargando de formarlos, porque hay que aceptar a la gente como la gente es y luego ayudarla a crecer. Jesús va a comenzar con un grupo de personas que están dispuestas. Ambos son pescadores. Ambas parejas de hermanos son pescadores. Pero por otro lado, ellos están más bien pensando en una conquista violenta. Jesús está pensando en otra cosa. Y así Jesús se va con ellos, pueblo tras pueblo, sinagoga tras sinagoga, predicando allá la inminencia del reinado de Dios. Dios viene a reinar. Enmiéndense, corrijan las injusticias entre unos y otros para que experimenten el reinado de Dios en sus vidas. Esa es la exhortación que Jesús nos hace este domingo. Vamos a ir a lo largo del año conociendo qué es lo que hay que enmendar en nuestras vidas para que Dios reine en cada uno de nosotros y en nuestra sociedad.